se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Pedro, hermano, entra en colisión directa con una escritura. ¿Sabe cuál es el error muchas veces que muchos cometen? Y es que van a los ministros para que los ministros les avalen una situación que la escritura no avala. Para que el ministro avale una palabra que no está en armonía con lo que está escrito. La máxima autoridad es el Espíritu Santo y la palabra escrita. Lo que Pedro necesitaba saber era, o lo que necesitaba conocer, era el poder de la profecía o de la palabra escrita. Ningún criterio humano es mayor que el poder de la palabra escrita. Ningún sueño, ninguna visión, ninguna profecía, ningún sentimiento puede ser mayor que lo que está escrito. El error de muchos por lo cual se desautorizan o se pierden es porque supeditan la palabra a sus sentimientos, a sus emociones o a sus experiencias místicas. La palabra tiene prioridad en la autoridad y la ejecución del plan de Dios. Fíjese que Pedro sabía de poder, Pedro sabía de revelación, Pedro sabía, hermano, lo importante que era el mundo del Espíritu, la realidad del Espíritu. Pero cuando Pedro ya está formado, usted lee en sus cartas, él dice que fue testigo ocular de la transformación de Jesús. Pero dice más adelante, pero tenemos la palabra escrita como la máxima autoridad de la revelación divina. Está hablando de la palabra profética escrita. Hermano, nadie puede desarrollar una obra en Dios si no tiene plena convicción en su mente y en su corazón del poder de la palabra escrita. En cierta oportunidad, una persona tuvo una visión. ¿Cuántos creen en las visiones? ¿Cuántos creen en las revelaciones? Hermanos, las visiones y revelaciones son parte de la vida cristiana. Y en esa oportunidad está orando y de repente un personaje que esta persona asoció que era Jesús se le aparece y le dice: mi hija o mi hijo, vengo para permitirte desarrollar una vida como tú quieras. En ese momento él reaccionó y dijo: no puede ser, porque lo que yo quiero va en contra de la palabra de Dios. Él reprendió a ese personaje y le dijo: en el nombre de Cristo yo te reprendo, Satanás. Satanás es el que quiere que uno camine de acuerdo a sus sentimientos, a sus emociones, a sus impresiones, alejado de la palabra escrita. Acuérdense que fue el error que le hizo caer a Eva, con que Dios les ha dicho y la palabra estaba clara, pero Eva dijo: bueno, puede ser que el sentir que tenga, que veo que es agradable, que veo que puede alcanzar sabiduría, me pueda llevar a un bien. Fue el descalabro de esa pareja. Entonces yo entiendo, lo primero que hay que aprender es que la palabra escrita se cumple. La palabra escrita tiene más autoridad que la persona. Usted no espere, si usted va con un pastor, fíjese lo que voy a decir, y usted va con un pastor para que le avale una situación que la palabra de Dios escrita no avala, ese pastor está transgrediendo autoridad. Está fuera del concepto, fuera del contexto. Nuestra autoridad depende de lo que está escrito. Pedro tenía que aprender a moverse por lo que está escrito. Pedro tenía, porque a veces, hermanos, le decimos al Señor, y yo quisiera preguntar cuánto le decimos: Señor, háblame, háblame. Quiero ver las manos de lo que decimos: Señor, háblame. Vea que es nuestra oración siempre: Señor, háblame, háblame. Y muchas veces yo pienso que el Señor dice: pero ¿por qué no lees? No lees. Si ahí te he hablado.
¿Por qué quieres que te diga algo que está tan claro en mi palabra? ¿Por qué quieres, Señor, confírmame? Señor, esto es como, déjeme imaginar, como aquella persona que quiere tener una relación con alguien que no es de la misma fe, y empieza a orar y a decirle: Señor, confírmame. Señor, confírmame si esa es tu voluntad. Señor, dame un sueño, dame una visión. El sueño y la visión puede venir, pero no garantizo que sea de Dios, porque lo que garantizamos que es de Dios es lo que está escrito. Entonces fíjese que Pedro, lo primero que necesitaba saber, porque Zacarías había profetizado en el capítulo 13, verso 7. Vaya conmigo a Zacarías. Zacarías profetizó, capítulo 13, verso 7. ¿Lo tiene? Dice: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Estaba profetizado, estaba escrito. Pero Simón Pedro tenía que aprender que a pesar de sus sentimientos y buenas acciones, lo que está escrito se tiene que cumplir. Ahora, note usted, mire el líder a Jesús. Jesús dijo en el verso 31 de Mateo 26, les anticipó y les dijo: miren, muchachos, esta noche vosotros os vais a apartar por causa de mí. Y Jesús declara: porque está escrito. Vea, el mismo Señor se sometió a la palabra profética que estaba escrita, la declaró. Un buen líder es aquel que se somete a lo que está escrito. Un buen líder no es aquel que dice: hermano, tuve una visión, tuve una revelación, recibí una palabra, aunque no, la Biblia no lo dice así, pero yo le digo así. Ese no es un buen líder. Ese es un charlatán y posiblemente un mentiroso, y tal vez Satanás en la boca de esa persona. ¿Por qué? Porque el buen líder debe saber que la autoridad máxima es lo que está escrito. Y Pedro tenía que entender eso. Pedro tenía, hermano, no le podía dejar Jesús tanta autoridad a Pedro si Pedro no comprendía su dependencia de la escritura. De tal manera que vaya usted aprendiendo. Si usted quiere conocer un buen pastor no es el que le va a avalar lo que usted piensa, sino le va a reafirmar lo que está escrito. Pero eso es duro. Pero es que eso está fuera de onda. Pero es que eso no, parece como que no es del siglo presente. Hoy precisamente hablaba con un pastor y me decía él: hermano, tengo un caso de una pareja que se separó. Se separaron porque no se pueden llevar bien, porque tienen problemas uno con el otro. No hay ninguna causa ni de infidelidad ni de engaño, sencillamente sus caracteres no congenian y se separaron. Pero ahora viene la mujer que se separó y me dice: pastor, estoy joven, tengo 20 y tantos años y voy a optar por otro matrimonio. Y me dice: hermano, ¿qué le digo? Y le dije: ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la única causa de separación era infidelidad. Sí, pero está joven. Pues ese es problema de ella. Ella dice: pero es que, mire, hoy en día, mire cómo está el mundo, se ha desarrollado, mire cómo está el criterio en el pensamiento de la gente, ha evolucionado. Ustedes también deben evolucionar. Y por eso hasta cierto punto debemos decir, hermano, tenemos que recordar las palabras de Jeremías que dijo: paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere renovar la palabra. Hay gente que quiere actualizar la palabra. Hay gente que quisiera quitarle la autoridad de la palabra porque ya no es, porque hemos evolucionado, estamos ya en el siglo XXI. Estamos en la era de las luces. Hay que aprender a tolerarnos unos con otros.
Bueno, amén, yo estoy de acuerdo con eso, pero la Biblia dice